El último tren. El gélido viento de enero soplaba furioso, arrancando aullidos en cada esquina, en cada obstáculo que atravesaba en su paso por las calles de Valencia. De niño, había pensado que cuando eso ocurría, era señal de que los fantasmas habían abandonado sus tumbas y recorrían la ciudad aullando de ira, haciendo estremecer a los vivos, acurrucados de terror en la protección de sus hogares. A menudo, Juan se había preguntado qué habría sido de él si esa ira fantasmal le hubiera encontrado en la calle, indefenso e incapaz de esconderse. Durante esos días de su infancia, el pequeño Juan se escondía en el lugar más recóndito de su casa, un cuarto de baño, un armario o entre las sábanas de su cama, arropado por encima de los ojos. Ahora, a sus 40 años, debía reconocer que aún le estremecía ese lamento sibilante que arrancaba un viento furioso, escalofriante como un suspiro desde el sepulcro. A esas horas, el metro parecía una ciudad muerta. El aire olía a desinfectante barato. A veces, mientras recorría los pasillos, pensaba que era el único ser humano que quedaba bajo la tierra. Un superviviente que custodiaba los huesos de una civilización que se extinguió sin hacer ruido. Tenía un pequeño despacho en el andén central, un cubículo acristalado con una silla metálica y un monitor que mostraba la señal de las cámaras. No necesitaba mucho más. Allí pasaba las noches, tomando café recalentado en un termo que olía a plástico y oyendo el zumbido constante de los fluorescentes, que parpadeaban con un ritmo casi musical. Eran las 12:47 cuando el último tren pasó rugiendo por la estación, vacío y reluciente. Las luces de los vagones fueron desapareciendo en la boca del túnel, y con ellas, el ruido. Después, solo quedó el silencio y el leve rumor de maquinarias. Encendió un cigarrillo y se apoyó en la barandilla del andén. Le gustaba aquel instante en que la ciudad se detenía. Todo lo que vivía arriba, las discusiones, los coches, la lluvia, las voces, parecía borrarse. Allí abajo solo quedaban el hormigón, los ecos y su propia respiración. De pronto, un desesperante y horrible recuerdo cruzó de nuevo su mente. Ese recuerdo le agotaba profundamente, le provocaba dolor, le encogía el estómago dolorosamente. Ese pobre hombre, ese mendigo que acostumbraba a colarse, a huir de él, a hacerse el James Bond. Esa noche Juan le siguió recalcitrantemente. Disfrutaba viendo cómo aquel pobre hombre huía de él y ahora al recordarlo se sentía terriblemente culpable. El hombre cayó al andén. No había dejado de caminar mirando hacia atrás mientras Juan trataba de advertirle con la mirada. Pero ese gesto fue percibido como un gesto amenazante y el hombre cayó. Y entonces llegó el último tren y lo arrolló, acabando con su vida. Las piernas apenas le sostuvieron. Caminó hacia allí paso a paso, aterrado ante la certidumbre del horror que se mostraría ante sí. Pero antes de llegar había salido el conductor, y tras asomarse, había gritado angustiosamente y lloraba de rodillas, golpeando el suelo con el puño. Por fin, Juan llegó hasta el borde del andén y no pudo contener un vómito al descubrir un amasijo irreconocible de carne, vísceras y sangre. Ese recuerdo le provocaba horribles punzadas de dolor. Su estómago comenzaba a encogerse como lo hizo aquella maldita noche y el remordimiento pasaba a ocupar todos sus pensamientos. Fue entonces cuando oyó el sonido. Al principio pensó que era una corriente de aire, un rumor del túnel, pero enseguida comprendió que no. Era un traqueteo, débil pero inconfundible. Un tren. Miró el reloj. La 1:12. No quedaban trenes programados. Se asomó al túnel y la corriente de aire le golpeó el rostro. La luz del andén titiló. Luego
Desde la oscuridad surgió la silueta de un convoy. Venía sin luces. Las ventanillas eran negros espejos. A medida que se acercaba, pudo distinguir algo en el interior. Decenas de personas, todas de pie, inmóviles. Hombres, mujeres, niños, todos quietos como maniquís, con los rostros inexpresivos y las miradas perdidas en la nada. Esa visión, tan incomprensible, tan irreal y al mismo tiempo tan dolorosamente real, le provocó el mayor terror que hubiera sentido jamás. Un terror supersticioso a lo sobrenatural. El tren pasó lentamente frente a él, sin detenerse. Juan retrocedió hasta chocar contra la pared. Ninguno de los pasajeros se movió lo más mínimo. Luego, el convoy se perdió en la oscuridad, y el túnel volvió a llenarse de silencio. Juan corrió hasta la garita. Revisó las cámaras. Nada. El túnel aparecía vacío. Ni rastro del tren, ni un destello metálico, ni un movimiento. Respiraba con dificultad. Intentó convencerse de que lo había imaginado, de que tal vez había visto un reflejo o una sombra. Se sirvió un café y esperó al amanecer con los nervios destrozados, aterrorizado. Pero dieron las 3 de la mañana, lo cual le obligaba a realizar su segunda ronda nocturna, y una vez en el andén volvió ese ruido de nuevo. No podía ser. Primero, un temblor leve, luego un rumor metálico, y por fin, el tren surgió de la oscuridad. Juan sacó su móvil para grabarlo, para tener una prueba de lo imposible, pero este se le cayó de la mano cuando el tren paró frente a él. Las puertas se abrieron silenciosa, oníricamente. Dio un paso atrás, horrorizado. Dentro, los pasajeros seguían en pie, inmóviles, inexpresivos. A pesar de lo amenazador de la situación, nadie le miraba. No parecían haberse percatado en él, que esperaba, paralizado de espanto y pavor, a que se cerraran las puertas, tratando de vigilarlas todas a la vez, temiendo que de pronto uno de estos entes sobrenaturales cruzara una de ellas y se dirigiera hacia él. Pero las puertas no se cerraban, y parecía que no se cerrarían jamás. Parecían haber transcurrido todas las edades del hombre, y allí estaba el tren, como esperándole, y Juan, concentrando toda su voluntad en salir corriendo de allí para no volver jamás, conformándose al menos con ser capaz de levantar un pie y dirigirlo hacia la escalera mecánica, de conseguir ese pequeño logro para desencadenar el resto, pero se hallaba paralizado, impotente. Y de pronto lo vio allí, entre los rostros inexpresivos de todas esas personas. El vagabundo, su hombre, el pobre desdichado al que no pudo salvar años atrás. Estaba allí, de pie, mirándolo. Era el único que le miraba, el único que parecía mirar algo. El corazón de Juan comenzó a latir con violencia. Sintió como algo lo empujaba desde dentro, una mezcla de culpa y necesidad, un deseo irracional de redención. A pesar de que todas las células de su cuerpo le advertían de que no lo hiciera, comenzó a caminar hacia el tren, cada vez más deprisa, sintiendo cómo sus cálidas lágrimas inundaban su rostro. Antes de darse cuenta, había cruzado el umbral. En cuanto puso un pie dentro, las puertas se cerraron tras él tan silenciosamente como se habían abierto. Pero esto no importó a Juan, que se dirigía ciegamente a su hombre, abriéndose paso entre el resto de las personas, hasta alcanzarlo. Puso sus manos sobre sus hombros para suplicarle perdón, pero enseguida las retiró, heridas por el frío contacto con aquel que, sin embargo, no reaccionó. Continuaba mirando hacia el andén, hacia el punto exacto en el que había estado Juan. Le habló, le gritó, pero no consiguió ninguna reacción de él. De pronto,
El tren comenzó a moverse silenciosamente y por primera vez fue consciente del lugar en el que se hallaba, rodeado entre aquellas extrañas criaturas a las que no llamaría hombres, sintiendo un frío gélido envolviéndolo todo, haciéndole estremecer. Se abalanzó sobre la puerta, pero era imposible abrirla. A medida que entraban en el túnel, la escena se iba oscureciendo más y más hasta acabar en una horrible, enloquecedora y completa oscuridad. Sin embargo, unos instantes antes de que esto ocurriera, como movidos por un resorte, todos aquellos rostros parecieron sonreír levemente al mismo tiempo. Gritó con toda la fuerza de sus pulmones hasta desgarrar su garganta, hasta hacerla, sin duda, sangrar. Trataba de escapar, chocando con unos y con otros, sintiendo sus gélidos contactos como figuras congeladas bajo cero. Finalmente se acurrucó bajo una de las bancadas, gimiendo de terror, maldiciendo, estremeciéndose dolorosamente. Para siempre. Nuestro aterrado amigo sigue acurrucado bajo la bancada de asientos. El túnel nunca termina y el tren jamás se detiene.